Hoy estamos, mis hermanos, comenzando una nueva serie de sermones en el Evangelio de Marcos. Terminamos Amós la semana pasada y pues hemos orado al Señor para que ahora a través de este libro de Marcos, pues como iglesia podamos ser edificados en la palabra del Señor que nos da vida y que nos hace crecer y ser transformados a la semejanza de Cristo. El Evangelio de Marcos es un evangelio que tiene características especiales. Y una de ellas es que Marcos muchas veces no ofrece muchos detalles. Va simplemente al punto de lo que quiere mostrar. Vamos a verlo dentro de un momento. Pero una de las características más significativas del Evangelio de Marcos es que este evangelio tiene dos partes claras. Una primera parte en la que Marcos responde a una pregunta crucial. ¿Quién es Jesús? La primera parte del Evangelio trata con esa pregunta y vamos a verlo mientras estemos predicando. ¿Quién es Jesús? Y la segunda parte del Evangelio, después del capítulo 8 en adelante, entonces Marcos responde a la pregunta, ¿qué vino a hacer Jesús? Así que yo quiero invitarlos a ustedes a que tengan en mente esas dos preguntas, en especial la primera, porque vamos a tener una serie de sermones en la primera parte de Marcos respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? Después vamos a hacer una pausa pequeña y vamos a regresar otra vez a Marcos para la segunda parte de él, ¿para qué vino Jesús? Hoy estamos en el capítulo 1, versículos 1 al 15. Y aquí comenzamos a tener respuestas a la pregunta de quién es Jesús. Cuando nosotros leemos Marcos 1, 1 al 15, nosotros podemos ser persuadidos de esta verdad que usted puede grabar en su mente. Jesús es el Hijo de Dios que ha traído su reino. Si hay algo que esta primera parte del Evangelio de Marcos nos quiere mostrar, nos quiere hacer ver, es esa verdad. Jesús es el Hijo de Dios que ha traído su reino, el reino de Dios. Vamos a leer Marcos 1, dice la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió en aquellos días, Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, reconocemos nuestra insuficiencia, oh Dios, para entender tu palabra. Reconocemos, oh Dios, que necesitamos el auxilio de tu Espíritu. Oh Dios, que ilumina nuestras mentes para
entender tu palabra, oh Dios, y que tu Espíritu tan Santo también, Señor, nos ayude para poner tu palabra, Señor, por obra en nuestras vidas. Ayúdanos mientras en esta mañana escuchamos tu palabra para tener corazones sensibles, Señor, a tu palabra y poder obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como les decía hace unos minutos, en esta primera parte de Marcos nosotros podemos ser persuadidos de la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios que ha traído su reino. Y lo primero que vemos en nuestro pasaje es que desde el inicio Marcos pone el foco en la identidad de Jesús, en quién es Jesús. Es como si Marcos nos estuviera diciendo, miren quién ha llegado, miren quién está aquí. Y eso lo vemos particularmente en el versículo 1 de nuestro pasaje y en los versículos 14 y 15 de nuestro pasaje que estaremos viendo en esta primera parte. Si se dan cuenta, como les decía hace un rato, Marcos en su evangelio a veces no da detalles, simplemente va al punto. No encontramos en el evangelio de Marcos detalles sobre el nacimiento de Jesús, o detalles en los primeros años de su vida, como encontramos en Mateo, o no en Lucas, o no encontramos una genealogía para rastrear la descendencia de Jesús como hace Mateo. Pudiéramos decir que Marcos, como en buen cubano decimos, ¿verdad? Marcos va directo al grano, a decirnos quién es Jesús. Y desde el versículo 1 está diciéndonos, Jesús es el Mesías de Dios. El Evangelio se trata de Él. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, dice Marcos. En la Reina Valera, si alguno tiene la versión de la Reina Valera, se puede dar cuenta que no aparece esa palabra, el Mesías. La traducción de la Nueva Biblia de las Américas lo incluye. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, en el idioma original, la palabra que aparece ahí es Cristo. Y Cristo significa Mesías. Es la transliteración de la palabra hebrea hacia el griego para Mesías. Por eso cuando dice Jesucristo, Jesús, Cristo, son dos palabras separadas, que se han puesto junto en la traducción. La palabra Cristo significa Mesías. Por eso en la Nueva Biblia de las Américas sí se incluye cuando dice principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que entender la connotación que tiene eso. Porque Marcos quiere dejarnos ver algo sobre la identidad de Jesús. Él es el Mesías de Dios. Él es el ungido del Señor. Él es el Mesías prometido. Él es el Hijo de David, prometido en el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 23, los versículos 5 y 6, Jeremías habla del Señor cuando dice, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor, justicia nuestra. O sea, el Antiguo Testamento anuncia que un Mesías, que un rey, que un descendiente de David va a venir para traer paz y salvar a su pueblo. Y Marcos ahora nos está diciendo, ese Mesías, ese rey, es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, ha llegado. Él es el rey prometido, aquel que vendría a traer salvación. Marcos dice que Él es el Hijo de Dios. Y recuerda ese título porque el título Hijo de Dios es un título que vamos a ver en otros lugares en este evangelio. Y resalta particularmente la procedencia de Jesús. El hecho de que Él sea el Hijo de Dios significa que Él es divino. Por eso los fariseos más adelante quieren matarlo, porque decía que era el Hijo de Dios. Y ese título, Hijo de Dios, para ellos tenía el sentido de hacerse igual a Dios.
Jesús, mis hermanos, es el Rey y es el Hijo eterno de Dios. Y esa declaración es importante para nosotros, porque desde los tiempos antiguos, en la historia del cristianismo, la divinidad de Cristo ha sido atacada por los que dicen que Jesús es un ser creado. En nuestros días, movimientos como los Testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Jesús, dicen que Jesús fue creado. Y aquí hay un aspecto que nosotros como iglesia tenemos que conocer. Nosotros como iglesia creemos que Jesús es Dios. Creemos que Jesús es divino. Nos unimos a la confesión del Concilio de Nicea que declara que Cristo es Dios verdadero, que comparte la misma esencia divina del Padre, que comparte la sustancia del Padre, que Jesús no fue un ser creado, sino que es un ser eternamente engendrado del Padre y que se hizo humano para nuestra salvación. Y esto es tan importante porque la naturaleza divina de Jesús lo hace calificado para redimirnos. Nadie más que Dios encarnado podía traernos salvación. Nadie más que Dios encarnado. Así que mis hermanos, nosotros nos paramos en la brecha como iglesia hoy en día y confesamos que Jesús, el Hijo de Dios, es divino. No es creado. Es igual al Padre. Pero Marcos está poniéndonos esta identidad de Jesús delante de nosotros con una intención. La intención de Marcos es que nosotros miremos a Jesús, que nos enfoquemos en Él, que veamos que Jesús es a quien nosotros debemos escuchar. Cuando vamos a los versículos 14 y 15, reafirma esta idea. Versículo 14 dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Usted puede notar algo importante aquí con respecto al capítulo 1, versículo 1. Dice que es el principio del evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Y ahora dice también que el evangelio es ese evangelio de Dios. Otras traducciones dicen el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el punto aquí? El punto, mis hermanos, es que si quieres oír a Dios, si quieres oír del reino de Dios, debes escuchar a Jesús, el Hijo de Dios. El evangelio de Dios es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es el evangelio de Dios. No hay división. Luego Marcos dice que predicaba, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el evangelio. En otras palabras, se ha cumplido el tiempo para que el rey de Dios, el prometido de Dios, para que el reino de Dios llegue. Se ha cumplido el tiempo para que el rescate sea posible. Por tanto, el llamado es arrepiéntanse, crean en el evangelio, crean en las buenas noticias de que con Jesús la salvación ha llegado. De hecho, Jesús, la palabra Jesús significa Dios salva, o Dios es mi salvación. Jesús ha traído la salvación. En este punto, mis hermanos, hay dos cosas que me gustaría que tú tuvieras en cuenta. En primer lugar, ¿cuál es el evangelio que nosotros debemos abrazar como iglesia? El evangelio de Jesucristo. El evangelio del Hijo de Dios. El evangelio que proclama que Jesús es Rey, que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios y que no hay salvación para los hombres fuera de Jesucristo. Ese es el evangelio que tú y yo tenemos que predicar, mi hermano. Pero otra cosa que vemos aquí, que es aplicable para nuestras vidas, es si tú has creído en ese evangelio. Usted puede decir, pero pastor, yo estoy aquí en la iglesia. Sí, puedes estar en la iglesia y no haber creído
en este evangelio? Y es un punto para examinarnos. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en el evangelio de Dios? ¿En el evangelio de Jesucristo? ¿En la buena noticia de que Él es el Rey de Dios, de que Él es el Mesías de Dios prometido y que solamente en Él hay salvación? ¿Has creído en ese evangelio? ¿Tienes claridad de quién es Jesús? ¿Saben? Por estos días es muy común que las personas les guste estudiar y ganar conocimiento, incluso en el área de la iglesia. Ir a un seminario y aprender idiomas y aprender teología. Pero mi hermano, aunque eso son cosas buenas, el foco principal de nuestra vida como creyentes es aprender más y más profundamente sobre la persona de Jesús, su carácter, su obra. Por supuesto, la teología buena nos ayuda en eso. Y deberíamos estudiar teología, deberíamos estudiar la palabra del Señor, deberíamos pasar un curso, un seminario que nos ayude a eso, a crecer en nuestro conocimiento del Evangelio de Dios, a crecer en nuestro conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Pero además, en este punto, podemos reflexionar en como iglesia, cuál es el Evangelio que este mundo necesita escuchar. Y nosotros podemos tenerlo claro, el Evangelio de Jesucristo. ¿Pero qué es el Evangelio? Si alguien le pregunta a usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Usted podría ser capaz de articular el Evangelio como creyente? Una de las cosas que nosotros hacemos en el proceso de membresía de la iglesia es preguntarle a la persona que está en el proceso de membresía que nos muestre en sus palabras para esa persona qué es el Evangelio. Y es interesante que las respuestas pueden ser variadas. Y hay personas que llegan a Nueva Vida que a veces no tienen ni siquiera un entendimiento adecuado de qué es el Evangelio. El Evangelio es que Dios es amor. Eso es verdad. Dios es amor, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que tenemos que vivir en obediencia a la Torá. Eso no es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó el tercer día, y que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en eso, tiene salvación. Hay muchas implicaciones del Evangelio para nuestra vida. El Evangelio nos reconcilia, nos redime, nos justifica delante de Dios. Son verdades, no resultados, pero el Evangelio en su punto principal, 1 Corintios capítulo 15, Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el mensaje que este mundo necesita escuchar. Y usted no necesita ser un teólogo o pasar un seminario para entregar ese mensaje a otra persona. Porque a veces tenemos temor de hablarle a la gente de Dios y proclamar el Evangelio. Porque pensamos que tenemos que tener mucho conocimiento. Pero no. Tú y yo podemos decir a una persona, yo no sabré mucho de teología, no hice un seminario, pero te puedo decir una cosa importante que tú necesitas saber. Eres un pecador. Y necesitas arrepentirte y creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz por tus pecados y resucitó el tercer día. Si tú crees en eso, eres salvo. ¿Ya? ¿Hay más que decir? Después podemos profundizar, aprender mucho más sobre eso. Pero ese es el corazón del Evangelio que nosotros predicamos, mis hermanos, y que debemos predicar. Ahora bien, Marcos, que está mostrándonos quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey que ha traído este Evangelio, que ha predicado este Evangelio, que llama a arrepentimiento, a la salvación a los hombres, a que crean. Marcos quiere que nosotros miremos a Jesús, que nos enfoquemos en quién es Él. La pregunta es ¿por qué eso es tan importante para nosotros? Usualmente cuando uno busca a alguien para llevar a cabo un trabajo,
Uno investiga por sus cualificaciones. Oye, ¿fulano es buen albañil? ¿Sí o no? Porque usted no quiere traer a su casa, traer una albañilería a alguien que está perdido. Usted va arriba por sus cualificaciones. Y espera que otras personas recomienden a este que dice ser un buen albañil. Marcos hace lo mismo con Jesús. Marcos dice, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús ha traído el reino de Dios. Y Marcos ahora dice, voy a mostrarles por qué eso es verdad. Voy a mostrarles quiénes son los que testifican de Jesús. ¿Quiénes son aquellos que recomiendan a Jesús para este puesto de Hijo de Dios? Y lo primero que Marcos hace es citar las Escrituras. Lo puede ver en el versículo 2, en nuestro pasaje. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de que claman en el desierto, preparan el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Marcos cita al profeta Isaías y a Malaquías para mostrar que las escrituras del Antiguo Testamento respaldan a Jesús, recomiendan a Jesús, dan testimonio de Jesús. Usted puede preguntarse, pero ¿por qué dice el profeta Isaías si no menciona a Malaquías? Bueno, porque era costumbre en esas citas que usualmente se citara al profeta más conocido. Pero las citas de los dos. Cita Malaquías capítulo 3, versículo 1. Anótelo por ahí para que lo revise después. En el versículo 2. Y en el versículo 3 cita Isaías 43. Esos dos pasajes, como usted lo lee en su contexto, hablan de un mensajero que vendría a preparar el camino para el Señor. ¿Quién es ese mensajero en nuestro pasaje? Juan el Bautista. Ahora, hay un dato interesante que no podemos pasar por alto. Cuando usted revisa las citas de Malaquías y las citas de Isaías, en Malaquías dice que ese mensajero viene a preparar el camino del Señor, que viene a juzgar. Pero Isaías capítulo 40, versículo 3, que también es citado por Marcos, dice que el mensajero que viene a preparar el camino del Señor, el Señor viene a salvar. Miren qué maravilloso. O sea, Marcos toma estas dos citas y crea para nosotros una verdad importante. El Señor anunciado por el mensajero, el Señor que viene para traer salvación y viene para traer juicio. Las dos cosas. Juan representa de alguna manera a todos los profetas antes de él que apuntaron a Jesús, que anunciaron el Hijo de Dios que vendría, testificado por el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que entender que eso es un aspecto importante de por qué Jesús califica para ser el Hijo de Dios. Porque en el Antiguo Testamento se anuncia salvación y juicio del Señor. Las dos cosas. ¿Acaso no vimos eso en el libro de Amós? Los profetas anuncian juicio y los profetas anuncian salvación. Y Jesús ha llegado como el Hijo de Dios para traer juicio y para traer salvación. Y es muy sencillo de ver en los evangelios. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios es salvo, pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado por cuando no ha creído en el Hijo de Dios. El evangelio, mis hermanos, tiene las dos caras: salvación y juicio. Si crees, eres salvo. Si no crees, eres condenado. Y en los tiempos de Jesús eso pasó. Muchos creyeron en el Señor Jesús y fueron salvos. Otros lo rechazaron y fueron condenados. Pero hay un aspecto también en estas citas de Marcos que no quiero que te pierdas, es importante. Cuando vas a Malaquías 3:1, cuando vas a Isaías 43 y lees el pasaje en su contexto, lo puedes leer en tu casa a tiempo, ¿verdad? El mensajero viene a preparar el camino para el Señor.
¿Quién es el Señor en Isaías y quién es el Señor en Malaquías? Yahvé. Jehová. Pero el que viene es Jesús. ¿Cómo entendemos eso? ¿Sabe qué nos está mostrando Marco ahí? Que Jesús es Dios. Nos está mostrando que Jesús es el Señor. Por eso tiene todo el sentido cuando Jesús mismo dice, créanme cuando les digo que el Padre y yo, uno somos. No hay diferencia, Jesús no es menor que el Padre. Jesús no es un ser creado, como decíamos hace un rato, enviado con una misión. Jesús es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Mis hermanos, cuando predicamos a Cristo debemos incluir todo esto. Dios encarnado, Dios mismo ha venido para traer salvación. Aquí cuando Marcos cita el Antiguo Testamento, nos muestra que hay una unidad en la Biblia en cuanto al plan de Dios, lo cual nos recuerda que nosotros podemos confiar en las Escrituras, porque las Escrituras tratan de Jesús desde el principio hasta el final. Y lo cual nos recuerda que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de estudiar las Escrituras de esa manera, no por paisajes aislados como hacen muchos por ahí. En todas las Escrituras, del principio al fin, Cristo es anunciado, y nosotros cuando nos acercamos a las Escrituras tenemos que hacerlo con esa misma mente. Ahora bien, no solo los profetas testifican de Jesús y lo avalan para ser el Mesías, el Rey de Dios, el Hijo de Dios que ha venido. Juan mismo testifica de él. Mis hermanos, como profeta, a Juan aquí se le describe de la misma manera que se describe al profeta Elías. Ustedes pueden buscar eso en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, si mal no recuerdo. Cuando dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura, comía langosta y miel silvestre, esa descripción de Juan es similar a la que se hace de Elías en el Antiguo Testamento. Y de hecho, Marcos, más adelante en este mismo evangelio, identifica a Juan el Bautista con Elías. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque no hay un profeta mayor que Juan, ni siquiera Elías. Juan tenía una gran influencia, venían ahí de todos los lugares, dice la palabra, a ser bautizados. Marcos nos dice que el mismo Herodes temía a Juan, porque era un hombre justo y era un hombre piadoso. Y Juan, que pudiéramos decir, está en el centro de la historia aquí, antes de que Jesús llegue. Está bautizando gente que están arrepintiendo de los pecados. Juan da un paso atrás y dice, esperen un momento, porque viene uno detrás de mí, que es mayor que yo. Yo soy un mensajero. Yo no soy el Mesías. Y miren lo que Juan dice. No soy ni siquiera digno de inclinarme y desatar su correa o sus sandalias. O sea, lo más bajo que alguien podía hacer, arrodillarse delante de otra persona y desatar sus zapatos, ni lo más bajo para Juan es digno de hacer por Jesús. Porque Juan sabe quién es Jesús. Juan está claro de cuál es su misión. Su misión no es apuntar a sí mismo. Su misión es apuntar a Jesús, al Rey de Dios. Y Juan está aquí dando testimonio de Jesús. No hay uno más grande que Jesús. Ni siquiera yo soy más grande que Él. Y la mayor distinción entre Juan y Jesús, y porque Juan está claro de que él es menor, mucho menor que Jesús, es porque Juan bautiza con agua. Pero Jesús dice, los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, la promesa en el Antiguo Testamento es, en aquel tiempo yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Y Jesús es el único que viene para dar cumplimiento a la promesa del Espíritu Santo derramado sobre los creyentes. Eso es lo que dice Pedro en su primer discurso en Hechos capítulo 2.
con la muerte y resurrección de Jesús, el Espíritu Santo de la promesa ha llegado a los creyentes. Ahora los creyentes reciben el Espíritu Santo. Y Juan dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y no se dejen engañar, mi hermano. Aquí no está hablando de hablar en lenguas. Está hablando del cumplimiento de una promesa. El Espíritu Santo que antes no habitaba en las vidas del pueblo de Dios, ahora, porque Jesús ha venido, habita de manera constante y eterna en la vida de los creyentes. ¿No es eso glorioso? Que usted y yo, porque hemos creído en Jesús, ahora el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Tenemos el Espíritu en nosotros. Podemos ser guiados por el Espíritu, podemos ser llenos del Espíritu. El Espíritu puede iluminarnos para entender la palabra de Dios. El mejor regalo que Dios nos ha dado a los creyentes es su Espíritu. Porque sin el Espíritu no podemos entender la palabra, no podemos obedecer la palabra, no podemos glorificar a Dios. El Espíritu Santo es el mayor regalo que Jesús nos ha dado después de su partida. Por eso es que puedo decir, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar mi Espíritu. Y Juan sabe eso. Pero mis hermanos, no solo Juan, no solo los profetas testifican de Cristo como el Hijo de Dios. Noten lo que ocurre en el bautismo de Jesús. Sucedió en aquellos días, Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Jesús es bautizado por Juan y cuando sale del agua, Marcos dice que Jesús vio que los cielos se abrían y el Espíritu descendía sobre él como una paloma. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús. El Espíritu Santo va a comisionar a Jesús para la obra que debe hacer. El Espíritu Santo incluso dice que en el versículo 12 que el Espíritu Santo es el que lo envía y que lo impulsa al desierto para enfrentar la tentación de Satanás. Mis hermanos, el Espíritu Santo viniendo sobre Jesús nos dice que ciertamente el reino de Dios ha llegado. Un comentarista dice lo siguiente: comienzan los eventos de la redención. Jesús ha venido, el reino de Dios ha llegado, la muerte en la cruz, la resurrección. Jesús regresa al Padre después de haber comisionado a los apóstoles para comenzar la iglesia. Jesús reina en el cielo como el Rey del reino eterno de Dios. La iglesia a través de los siglos proclamando el mensaje que señala a la gente hacia Jesús. Y cuando ese tiempo de testimonio del Evangelio haya terminado, cuando el Evangelio haya sido predicado en cada nación de la tierra, entonces el Rey Jesús regresará de nuevo y el reino de Dios vendrá en su plenitud y nacerá la nueva creación. Todos esos eventos tuvieron su punto cumbre de comienzo este día en que Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él para comenzar la misión. Pero este es un momento único en la historia, no solamente por eso. Si usted se fija, aquí están presentes las tres personas de la Trinidad en este pasaje. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. O sea, este es un evento trinitario. Porque la salvación involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y cada uno de ellos tiene roles en nuestra salvación. El Padre ha orquestado nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. El Hijo ha venido para darnos esa salvación. El Espíritu Santo nos sella para guardarnos esa salvación. Y quiero decirle que esto no es algo simbólico.
Porque los detractores de la Trinidad que dicen, no, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ah, pues verdad que no aparece en la Biblia, pero está allí. Algunos detractores de la Trinidad dicen, no, porque aquí Marcos está hablando en sentido figurado. Pero yo pregunto, ¿acaso Marcos es un libro poético? Como Amós. ¿Acaso Marcos está contando esta historia a manera de poesía en sentido figurado? ¿Qué está haciendo Marcos, mis hermanos? Está narrando hechos históricos de algo que en verdad sucedió. Jesús estaba allí, el Espíritu Santo descendió y el Padre habló desde el cielo. Hay 3 personas allí presentes. Y tiene que ser así, mis hermanos, porque de principio a fin, estas 3 personas de la Trinidad están en las Escrituras. El Padre dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y este es el momento más cumbre en esta primera parte del Evangelio de Marcos. Los profetas han hablado. Juan ha hablado. El Espíritu ha venido sobre él. Pero ahora el Padre, el cielo, ahora el Padre habla. Y dice, tú eres mi Hijo amado. Por si a alguna gente le queda la duda todavía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ese es el Padre hablando acerca de Jesús. Pero estas palabras tienen un eco en todas las Escrituras que yo quisiera que usted viera, mi hermano. Génesis capítulo 22. Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Jesús es el Hijo de Dios. Amado por Dios, que fue entregado. Isaac no fue entregado. Isaac tuvo un sustituto. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no tuvo un sustituto. Fue clavado en la cruz. Gloria al Señor. Salmo capítulo 2. David hablando proféticamente dice que el Padre le dijo al Hijo, tú eres mi Hijo. En el capítulo 2 de los Salmos, ese Hijo es el Rey mesiánico que viene a establecer el reino de Dios. ¿Por qué Jesús eleva a las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Recuerdan ese pasaje? Y el Salmo 2 termina diciendo, honren al Hijo, no sea que se inflame de repente su ira y perezcan. O sea, no solamente es el Hijo amado que es entregado, ese es el Rey de Dios. Isaías 52, justo antes de Jesús, del Señor hablar y decir acerca del siervo sufriente que vendría a sufrir el pecado de su pueblo. Isaías 52, el Señor dice, en ti tengo complacencia, en ese siervo. Jesús es el siervo sufriente de Dios. Y Marcos nos va a mostrar eso. Marcos 10:45. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. ¿Usted quiere ver cuál es la mejor muestra de que Jesús le ha servido a usted como siervo de Dios? Es que Él entregó su vida por la suya en su lugar. Mis hermanos, estos ecos del Antiguo Testamento que vemos en las palabras del Padre nos recuerdan que Él es el Hijo amado, cuya vida es entregada en sacrificio, el Rey mesiánico de Dios que viene a establecer su reino. Él es el siervo sufriente que padecerá por los pecados de su pueblo. Mis hermanos, Jesús está en el centro del plan redentor de Dios. Marcos nos muestra que todo gira alrededor de Él. Su tentación en el desierto. Incluso eso. Que Marcos no ofrece detalles como otros evangelios hacen. Lucas
nos ofrece detalles de cómo fue esa tentación, pero Marcos dice, enseguida fue impulsado al desierto por el Espíritu, estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Ya, más nada. Pero ahí está su identidad como el Hijo de Dios, calificado para la redención, porque él obedeció en el desierto, porque él fue tentado y soportó la tentación, no así con Israel, que en el desierto fue tentado y no obedeció. No así como el primer Adán, que en el Edén fue tentado y no obedeció. Jesús es tentado por Satanás y obedece y vence la tentación para decirnos, este es el Hijo de Dios que es calificado y puede darnos redención. A veces la gente mira la tentación de Jesús en el desierto como un buen ejemplo para nosotros como cristianos de cómo debemos nosotros resistir la tentación. Y aunque eso puede ser una cosa que nosotros aprendemos ahí buena, primariamente su tentación no es para decirnos a nosotros cómo nosotros tenemos que resistir la tentación. Es en primer lugar para mostrarnos que Él está calificado para vencer al enemigo de nuestras almas. ¿Tenemos que luchar contra la tentación nosotros? Por supuesto que tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo con Jesús, porque Él ha demostrado que Él está calificado para vencer al enemigo. Incluso en esta porción hay algo interesante. Jesús es servido por los ángeles. ¿A quiénes le sirven los ángeles? A Dios. O si a alguien le queda todavía un poco de duda en eso. Mis hermanos, Marcos pone en el centro de su atención a Jesús. Y Él nos dice, Jesús es el Hijo de Dios que ha traído su reino. Nosotros veremos más de eso en este evangelio. Pero solo para darles un dato. Y con esto estoy casi terminando ya. En la narración de la muerte de Jesús al final del evangelio, Jesús está en la cruz colgado y Jesús expira. Y hay un centurión romano que Marcos dice que cuando vio la forma en que Jesús expiró, dijo, ¿qué cosa dijo ese hombre? Verdaderamente este era, ¿qué? El Hijo de Dios. Al principio en Marcos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero su muerte corrobora que en verdad Él es el Hijo de Dios. Vamos a ver ese pasaje al final de la serie, por eso no vamos a entrar ahí. Pero quiero que noten algo importante de esta comparación del principio y al final. Al principio, Dios dice, este es mi Hijo amado. Los cielos se abren. Lo que separa al hombre de Dios se abre para decir, este es mi Hijo amado. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga, se abre lo que separaba al hombre de Dios. Mis hermanos, Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Crees en Él? ¿Lo sigues a Él? ¿Confías en Él? Concluyo con esto, mi hermano. Hace un tiempo leí un libro que hacía estas declaraciones muy pertinentes para nosotros. El libro dice, no eres cristiana porque lleves una camiseta que diga, creo en Jesús. No eres cristiana porque vayas los domingos a la iglesia o des tu dinero. No eres cristiano porque ayudes a la gente y trates de hacer buenas obras. Eres cristiano si eres un discípulo de Jesús. Mis hermanos, los discípulos de Cristo reconocen quién es Él. Reconocen que Él es el Hijo de Dios.
que Él es el Mesías prometido, reconocen que Él es su rey y que ellos son parte de su reino. Y lo hemos visto en Marcos. Sabemos que esto es verdad por testimonio de los profetas, de Juan el Bautista, del Padre, de la divinidad manifestada en el bautismo de Jesús, en su tentación, en el servicio de los ángeles. Todo nos muestra que Jesús es aquel a quien debemos seguir, en quien debemos confiar, en quien debemos creer. Así que si has creído en Jesús, gloria a Dios. Si has creído que Jesús es el Hijo de Dios que ha traído a su reino, gloria a Dios. Si no lo has hecho, todavía estás a tiempo para hacerlo. Que el Señor nos ayude como iglesia para poder abrazar estas verdades, mis hermanos. Para que Jesús, este Hijo de Dios, este Hijo amado, sea nuestro mayor tesoro en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por mostrarnos a Jesús. Te rogamos, oh Dios, que podamos hacer de Jesús lo más importante en nuestra vida. Que le sigamos a Él, Señor. Que busquemos en tu palabra, Señor, parecernos a Él. Ayúdanos, Padre, porque en estas cosas, Señor, somos insuficientes. Ayúdanos para mirar a Jesús y vernos a nosotros mismos con la misma actitud en que Juan se vio a sí mismo. No somos dignos. Pero gracias, porque en Él somos amados. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, oh Señor, porque para esto has manifestado a Jesús, para que seamos salvos y te glorifiquemos por siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.